Palabras al Aire, por FM Navegante 99.9. Están en el aire, las lleva y las trae el viento. Puedo tomar la que quiera, son todas gratis. Palabras cortas, largas, blancas, negras, alegres, infinitas palabras para combinarlas a mi antojo. Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Palabras al Aire. ¿Cómo andás, Martín? Hola, muy bien. Acá estamos, así es. Una nueva edición. Palabras al Aire número 67. Así es. Le agradecemos a la operación a Miguel. Exactamente. Y acá estamos, pasamos directamente a nuestra invitada. Estamos con María Soledad Apaz. Mirá, me recuerdo que ella es integrante del equipo organizador de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes. Bueno, gracias por venir primero, obviamente. Gracias por invitarme. El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y uno de los eslogans que yo comentaba en el programa pasado era que era por la prevención del suicidio, que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Sí, todos los años la OMS saca algún lema para el Día Mundial de la Salud Mental. Este año era conectada con la vida, en prevención del suicidio. Se organizaron un montón de actividades acá en Neuquén, hubo varias en diferentes lugares, sobre todo de salud pública. Así que sí, ese es el lema principal de este año. Después nosotros en la marcha sacamos otros lemas, generalmente distintos a los de la OMS. Están buenos también, pero bueno, nosotros por ahí hacemos una mirada más integral de la salud. ¿Qué nos podés contar de estas actividades que se hicieron el 10 de octubre, acá por lo menos en Neuquén o en las localidades cercanas? La mayoría de las actividades fue relacionadas con el arte, con la salud mental. Algunos adhirieron a la consigna de la OMS, que conecta con la vida. Otros adhirieron al lema de la marcha de este año, que es la sexta marcha, que es no a los muros ni al abandono del Estado, puentes con la comunidad. La mayoría fueron artísticas, recreativas, con talleres, canto, música, de todo un poco. Hubo en el Castro, en el Heller. Nosotros en el Centro de Salud San Lorenzo Sur tenemos ahora el jueves una actividad el 17, que también por el Día Mundial de la Salud Mental. Así que un montón de lugares que estuvieron sumándose los centros de día, las actividades de salud mental. Y ahora pensando en la marcha del viernes, que vos sos parte obviamente del comité, por así llamarlo, que está organizando. ¿Cómo viene esa preparación y qué nos podés contar? En Neuquén es el cuarto año que nos sumamos a la marcha nacional. Esta es la sexta marcha nacional por el derecho a la salud mental. La iniciativa la toman en Córdoba y se empiezan a sumar las provincias. Nosotros arrancamos en el 2016 con la Red Argentina de Arte y Salud Mental a organizar la marcha en simultáneo acá en Neuquén, en Alto Valle, digamos, sí. Porque los dispositivos de la Red de Arte son de todo el Alto Valle, esta delegación, ¿no? Y desde el año pasado se sumó la Comisión Intersectorial en Defensa de la Ley de Salud Mental también a organizar, así que este año lo estamos organizando con toda esa gente. Es el viernes 18 a las 18 horas, convocamos a toda la comunidad a marchar con este lema, pensando en que se viene el 2020 y hay una ley que dice que en el 2020 no tiene que haber más manicomios, y hace poco salió una estadística de que todavía hay 162 manicomios activos en el país, ¿no? Y pensando también en las prácticas desmanicomializantes, que falta mucho para la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina, ¿no? Sobre todo eso, por ahí anduvo dando vuelta el comunicado de prensa cuando decimos no a los muros, no solo a los manicomios, y hablamos también de los muros de no inclusión, ¿no? Uh-huh. El abandono del Estado, hablamos de que no hay política pública, no solo para los dispositivos que funcionan en la atención de los padecimientos mentales, sino también para la salud mental. Necesitamos trabajo, necesitamos comida, necesitamos presupuesto para educación, para salud. Así que, en este tiempo que hay tanto ajuste,
totalmente en contra de lo que es el acceso a los derechos, ¿no?, humanos y sociales de todas las personas. Claro, hay un spot, hay varios spots que andan dando vueltas. Vamos a escuchar uno que justamente dice que, bueno, que lo escuchamos y después seguimos hablando. Escucha este dato. ¿Alguna vez habías pensado en esto? La salud mental implica el derecho a vivir de forma independiente y de ser incluidos en la comunidad. Sin salud mental no hay salud. Tenemos derechos. Tenemos ley. Ley Nacional de Salud Mental 26657. Este es un mensaje de la Intersectorial por la Salud Mental. Bueno, este spot dice que sin salud mental no hay salud. Y un poco creo que es la idea, o sea, hablar de una salud integral, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, de qué estamos hablando en realidad. Sí, tal cual. No podemos separar la salud mental de la salud integral, ¿no? Cuando hablamos de salud integral también, ¿de qué hablamos, no? Porque hablamos justamente de esto, no solamente de estar sanos físicamente, ni de no tener un padecimiento, por decirlo, más prolongado, de tratamiento más prolongado, sino también esto, de poder acceder a lo que necesitamos todos los días para estar bien, ¿no? Las cosas que nos hacen bien, es poder tener trabajo, es poder que haya educación pública para que toda la gente pueda acceder. Sí, las mínimas condiciones dignas para poder vivir. Para poder vivir. Uh-huh. Y eso, de eso hablamos cuando hablamos de salud integral también, ¿no? Siempre tratamos de sacarlo de la salud mental, no hablar de enfermedad, sino de padecimiento, ¿no? En esto de que podamos tener empatía y de que todos podemos padecer algo en la vida, ¿no? Y poder pensarlo de esa forma, como lo plantea la ley, es súper importante para desestigmatizar por ahí también, ¿no? Todos pasamos en algún momento por una situación de sufrimiento, es un duelo, una separación, o no llegar a fin de mes con la plata, o no tener trabajo, bueno, y todas esas cosas que nos generan angustia, también son padecimientos, aunque no sean de tratamiento muy prolongado, ¿no? Con menos herramientas. Pero bueno, es importante poder sacar la palabra enfermedad y hablar del padecimiento y pensar la salud mental dentro de la salud integral, ¿no? Y el acceder a derechos humanos y sociales básicos. Recién nombrabas la ley que está aprobada a nivel nacional y provincial, si no me equivoco. Es la ley 26.657. Perfecto. ¿En qué estado, por así llamado, está esa ley? ¿Cuánto se cumple de lo que está escrito en ese papel que muchas veces conocemos y sabemos que una ley se aprueba, pero bueno, después a la hora de la implementación hay un abismo en muchos casos? Sí, Neuquén adhirió el año pasado a la ley. Por ejemplo, acá recién se está conformando este año el órgano de revisión. El año pasado era una de las consignas de la marcha, que tuviéramos órgano de revisión de la ley acá. La ley sale en el 2010, se reglamenta en el 2013. Hay un plan nacional de salud mental a partir de la reglamentación. Después la implementación, el presupuesto está totalmente reducido. Ya se había reducido como en el 2015. Sí, en diciembre de 2015. Uh-huh. Sí. Y bueno, y este año y estos últimos años ha estado, o sea, se ha reducido terriblemente el presupuesto para salud mental. Nosotros lo sentimos acá en Neuquén en los dispositivos que se habían abierto, por ejemplo los centros de día, y después ha habido a nivel nacional un montón de despidos de recursos humanos, de presupuesto para programas. Así que para la plena implementación estamos muy lejos de fortalecer los equipos de atención, de fortalecer los dispositivos comunitarios para que una persona se pueda externar de un manicomio, ¿no? De una institución así cerrada o total como un manicomio. Hay un montón de pasos previos y para eso se necesita presupuesto. La gente no tiene dónde vivir, a veces ya no tienen redes porque hace años que están aisladas, necesitan casas de convivencia, casas de medio camino, un montón de dispositivos que no están. O sea, estamos re lejos de la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. ¿Vos estás trabajando en uno de estos centros, Salitas, que mencionabas recién? En el Centro de Salud San Lorenzo Sur, sí. ¿Y cómo es ahí el día a día? Justamente hablando de esto, de la falta de recursos que hay. Sí, bueno, hasta hace poquito estaba en un centro de día de salud mental. Sí. Hemos vivido un montón de mudanzas en espacios prestados, sin talleristas. Me parece importante decirlo porque la verdad que eso es una lucha re grande que hemos tenido los trabajadores durante todos estos años de que se abrieron en el 2014 los centros de día. Y esos dispositivos son súper importantes para la... Camilo golpea la puerta.
para la salud mental, ¿no? Para que la gente se pueda hacer el proceso de inclusión en la comunidad. ¿Cuántas personas más o menos son las que llevan, por lo menos en esta salita, el trabajo diario? En el centro de salud hay varios trabajadores en ese. Es un centro de salud más o menos grande. Por ejemplo, ahora hace un ratito, estuvimos hasta hace un rato en el dispositivo Consumo Cuidado, que es un dispositivo para gente que transita una situación de consumo problemático, que es intercentros de salud. Hay varios trabajadores de diferentes centros. Nada, buscando espacios para atender, consultorios, a pesar de que hay muy buena predisposición en el equipo. Pero bueno, es una problemática importante la del consumo de sustancias, ¿no? Que atraviesa a mucha más población, justo ya hablamos de eso, mucha más población de la que hay de las estadísticas en realidad, y que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Porque hay historias de mucho sufrimiento ahí en la gente. Pero sí, falta mucho para implementar, ¿no? Falta mucho para la implementación de la ley, la plena implementación de la ley nacional. Incluso hay un artículo de la ley que hablaba de, bueno, esto que vos decías de la prohibición de la creación de nuevas instituciones cerradas, de manicomios, y que con la asunción, bueno, de Macri o de Andy Blake, que es el ministro de Salud, ¿puede ser? El anterior director de Salud Mental. Claro, él quería derogar ese artículo, ¿puede ser? Sí, hubo un montón de movimientos en este último gobierno en contra de la ley, ¿no? Atacando el espíritu de la ley, que es una ley que se creó muy democráticamente. Eso es muy importante porque se debatió en un montón de lugares con un montón de instituciones de la sociedad civil, comunitarias, y hubo un montón de ataques en la dirección, cuando estaba en la Dirección Nacional de Salud Mental, Andy Blake. Sí, hubo intentos, mucha movilización, cuando varios decretos quiso sacar y derogar varios artículos, pero bueno, por suerte no lo logró, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, al no haber nada presupuesto, hay un montón de cosas que no se hacen. Pero sí, no se derogó, no se sacó el artículo, no lograron, digamos, todos los ataques, y hay todo el tiempo, ¿no? Hasta hace poquito hubo pronunciamientos de instituciones que tienen que ver, de psiquiatras, sobre todo organizaciones de psiquiatras, asociaciones de psiquiatras, que están a favor de los manicomios, sostener estas prácticas tan manicomializantes y estigmatizantes, y a favor de hay toda una cuestión, ¿no? Con las farmacéuticas, las corporaciones farmacéuticas, pero bueno, por ahora la ley está vigente y se tiene que cumplir, ¿no? Y de eso nos agarramos, y por eso marchamos el viernes, ¿no? Pidiendo la plena implementación de la ley, pidiendo que en Neuquén y en el Alto Valle haya todos los dispositivos necesarios para la atención, los recursos humanos, los recursos físicos, para que la gente se pueda atender, y también que haya política pública para que todos podamos acceder a los mismos derechos, ¿no? Por el trabajo, en contra de la indiferencia, de la estigmatización, que todas las personas se puedan incluir, y también hay un trabajo a nivel social que hay que hacer todavía, ¿no? Porque todavía no se están pudiendo incluir en los espacios comunitarios muchas personas que tienen un padecimiento de tratamiento prolongado, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a escuchar un temita y seguimos hablando un ratito de salud mental. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima con el nombre del día jueves, y con el día que te vi que era número 9, y milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo
sigo si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, 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 tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, 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 olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. ¡Ey! Tuve que quemar, tuve que quemar, quemar, quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar la cortina, tuve que quemar a los tipos con gomina, tuve que quemar a todas las minas, tuve que quemar la lámpara, tuve que quemar ese amor que me desampara, tuve que quemar las preguntas como dónde y para qué se inventó el amor, para quemarte, para quemarte, para quemarte, tuve que quemar, voy a quemar, tuve que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar los parlantes, tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes, tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono, tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono, vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar, vengan a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, voy a quemar y no te olvides de mi nombre, 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 Sara Eve, no te olvides de tu nombre, no te olvides de su nombre, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Bueno, ahí estábamos escuchando Tuve que quemar de Sara Eve, Así es. porque a veces hay que quemar todo. No hace mal, dijo. Bueno, y acá seguimos con Soledad. ¿Sabés qué? Teníamos una pregunta porque en realidad por ahí hay mucha gente que habla de la desmanicomialización. Bien, salió completa. Vamos. Muchas gracias porque me iba a quedar en ridículo. Lo tengo escrito y lo estaba leyendo y no me salía tampoco. Claro. Y queremos saber qué quiere decir esa palabra tan larga Y difícil de decir. Sí, por ahí me estábamos charlando en el corte con Martín, ¿no? Sí. Martín. Es una palabra difícil. Le decía que es un movimiento que surge con Franco Basaglia en Italia, en los 80 más o menos. Acá en Argentina hubo mucha repercusión también en ese tiempo, y le contaba que Río Negro es una de las provincias que fue pionera con ley de promoción sanitaria y social para las personas con sufrimiento mental, así larguísima, la 2440 de Río Negro, que surgió, esa tiene en el 91 salió, pero arrancaron con todo un proceso en los 80 de esto, ¿no? De desarmar el manicomio, de prácticas comunitarias, de atención de la salud mental. Desmanicomializar tiene que ver con eso, ¿no? Con prácticas humanas, con derechos humanos de las personas que tienen algún padecimiento mental, ¿no? Es salir del manicomio, que se desarmen los manicomios, y también lo que hablamos recién, las prácticas, ¿no? Por ahí las prácticas estigmatizantes, que no haya, por ejemplo, en Neuquén no hay manicomios, nunca hubo, creo, pero hay un montón de prácticas manicomializantes no solo en los espacios de salud, sino en la sociedad, ¿no? Esto de la discriminación, del miedo, de que no, el loco peligroso. Y hoy hablamos de padecimiento, hablamos de riesgo, ¿no? No hablamos más de peligro, que eso es importante por ahí.
y esto, de inclusión, ¿no? Tiene que ver con la inclusión de las personas que pueden ser incluidas en todos los espacios, como cualquiera de nosotros, con las adaptaciones que necesiten por ahí, ¿no? Porque por ahí capaz que necesita un poco más de acompañamiento o otros tiempos, o bueno, y que puedan circular por todos los espacios también, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de manicomialización, que no haya manicomios y que no haya prácticas manicomializantes en la sociedad, ¿no? Está bien, creo que quedó clarito. ¿Hacen, más allá del trabajo que hacen, dan charlas? ¿Cómo uno se puede enterar o acercar a todas estas temáticas de salud mental en general? ¿Cuál es la manera quizás para informarse o en qué lugares vos nos recomendás justamente informarse? Que a veces hay tanta información y es delicado lo que uno lee y está bueno saber. Acá en Neuquén, bueno, en la comisión, la intersectorial en defensa de la salud mental está dando varias charlas en la universidad. Nosotros como taller de radio estuvimos también dando muchas charlas en la universidad y en distintas instituciones que nos invitaban. Bueno, ya ahora no formamos parte de ese taller, pero anduvimos, justamente era un taller, una radio ambulante, decíamos, de desmanicomialización y derechos, trabajábamos a los donde nos invitaban, íbamos y charlábamos de estas cosas. Sí, se puede, así como formar, no, en la universidad siempre alguna que otra charla hay, seguro, que se coordina con la universidad y generalmente son abiertas. Hubo hace poquito que la organizaron intersectorial, el 1 de octubre creo que fue, vinieron gente de Córdoba a pasar el documental Entre Muros y Puentes, que estuvo re bueno, y había un debate después de eso que habla justamente de estas cosas, ¿no? De desmanicomializar. Pero sí, no sé si están instalados así como va surgiendo, es así como espontáneo, no hay un lugar a donde vayas, pero sí hay actividades, hay distintas actividades. Y en cuanto, para retomar con el tema de la marcha, nos dijiste que el viernes 18 horas, ¿dónde se convoca? Viernes 18 horas, Monumento San Martín, en Neuquén. Ahí convocamos a marchar, invitamos a toda la comunidad que se pueda sumar. Siempre marchamos con un poco de color, carteles, con consignas. Después va a haber una radio abierta. Ahí van a leer comunicados, va a haber actividades artísticas, una murga, teatro foro. Siempre después de la marcha hacemos actividades ahí en el monumento este viernes, ¿sí? Así que bueno, invitamos a toda la comunidad que se quiera sumar el viernes 18 horas, Monumento San Martín, con el lema de este año es no a los muros ni al abandono del Estado, puentes con la comunidad. Perfecto. No sé si algo más o algo que quieras agregarnos. No, gracias por invitarnos. Es el segundo año que venimos a promover la marcha, a invitar, y así que gracias por el espacio. ¿Y en los otros años cómo fue la convocatoria? ¿Ha ido creciendo en cantidad, de gente que se acerca y que recibe esta propuesta? Sí, ha ido creciendo desde el 2016 que arrancamos, que éramos, no sé si llegamos 50, 60 personas ahí en el monumento. Sí, cada año y un poquito más. El año pasado venía como re bien la convocatoria, no nos funcionó el clima, pero sí, ha ido creciendo y también se ha ido sumando gente a la organización. Por eso hoy somos un montón de instituciones las que organizamos la marcha. Y bueno, sí, porque además este reclamo y todo este pedido de la marcha va de la mano también del desfinanciamiento que hay con la salud pública, también me parece, ¿no? Como que sumarse a la marcha también es sumarse al pedido de que se aporten o se den más recursos para la salud pública en sí, también me parece, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental no estamos hablando solamente de un sector aislado, sino esto que vuelvo a decir, de la integralidad, de poder pensar la salud mental como un parte de un todo, de seres que somos biopsicosociales, no sé. Me parece, el año pasado una de las consignas era que el Ministerio de Salud, ya no tenemos Ministerio de Salud a nivel nacional. Qué locura, sí, es tremendo. Ya ahora ni lo pedimos, pero bueno, ya lo hicimos más grande porque hay tantos frentes en esto de la salud integral, ¿no? Sí, pedimos presupuesto para salud y pedimos presupuesto para todo lo que este sistema capitalista le ha quitado a la gente por ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Trabajo, vivienda, todo eso tiene que ver con la salud, educación, salud pública, con acceder a esos derechos, sí, marchamos por todas esas cosas. Bueno. Así que les invitamos. Dale, bueno, perfecto. Gracias por venir, por acercarte. Gracias a Sofi también.
la Sofi, acompañó. la acompañante y organizadora de la marcha también. Se comió varias reuniones. Sí, se ha comido varias. Bueno, nosotros vamos a ir a escuchar ahora un temita y en un ratito vamos a volver. Vamos a retomar un tema que estuvimos hablando el martes pasado sobre la situación de Ecuador. Vamos a tratar de hacer un repaso, ¿no? De lo que es el conflicto, cómo se llegó, de entender un poco qué es la CONAIE, esta agrupación que... Una confederación. La confederación, exactamente, de nacionalidades indígenas de Ecuador. Y bueno, y para eso vamos a estar compartiendo algunos audios de Federico Larsen, periodista de La Plata, que hace el programa Lo Ombélico del Mundo, que también lo retransmitimos los días lunes acá en FM Navegante. Así es, así que si les parece vamos a un temita, a la tanda, y en un ratito volvemos. A poquito se cerró aquella puerta, barro y olor a madera, la luna pesca en mareas, siestas eternas sin dormir, mil sonidos que se cuelan en el viento, recuerdos de arena mojada, todo el calor del invierno, trazo con tinta y el papel, tener tiempo cada tanto para improvisar, tanta calma desespera y falta caminar. El esfuerzo por captar una ironía, silbido de principiante, todo el color de ese fuego hipnotizante insistió, tener tiempo cada tanto para improvisar, tanta calma desespera y falta caminar. Todavía me persigue el asombro, si cada tanto te nombro, a veces vuelvo a esa casa con mi memoria a crecer. Espacio publicitario. Palabras al aire. Escuchanos todos los martes a las 18 horas por FM Navegante 99.9. O a través de la web tribusalvaje.org o bajate la aplicación. Búscanos en nuestra página de Facebook o en Instagram como Palabras al Aire. Una hora más en el club es una hora menos en la calle. Acércate a realizar actividades al Club Social y Deportivo Las Bardas, ubicado en el barrio Mujer. Búscanos en Facebook o en Instagram como Club Social y Deportivo Las Bardas. Te esperamos. Te esperamos. Las mujeres somos cosificadas en los medios.
Los medios de comunicación con posiciones dominantes naturalizan situaciones de violencia. Violencias que nos afectan a todos por igual. Se nos muestra como objetos de consumo en las publicidades. También nos muestran como las responsables de las tareas de cuidado en los hogares. Trabajamos 2 veces. Por el mismo precio. La Ley de Protección Integral de las Mujeres nos recuerda que la violencia mediática se encuentra en mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación. A veces nos injurian, difaman, discriminan, las humillan y deshonran. Ejercen violencia simbólica contra nosotras, reforzando estereotipos y desigualdades, atentando contra nuestra dignidad. Las noticias, las coberturas periodísticas de los hechos de violencia también inciden en nuestra forma de ver el mundo y de construir imaginarios sobre mujeres. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual nos recomienda estar alertas a los discursos que circulan en los medios de comunicación. No queremos más violencia mediática. No queremos más violencia simbólica. Es un mensaje de la Red de Periodistas con Perspectiva de Derechos de Neuquén. En FM Navegante abrimos la convocatoria para tu propuesta radial. Envíanos un mail a fmnavegante@gmail.com. Hablemos de cultura. Un programa cultural donde nos encontraremos junto a nuestros hacedores del arte, de la historia regional, nacional, y donde podemos compartir momentos de nuestras vidas y quehaceres. Bajo la conducción de Mirta San Gregorio, hablemos de cultura. Nos pueden escuchar a través de FM Navegante, la 99.9 dial, y Radio Comunidad Enrique Angelelli, la 105.7 dial. Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida. La Biblioteca Popular Eliel Aragón está abierta de lunes a viernes de 9 a 19:30 horas. Podés asociarte por solo 40 pesos. Fin espacio publicitario. Bueno, antes de irnos a la tanda publicitaria estábamos escuchando Todavía de Ainda Dúo. Y ahora, antes de comenzar con nuestro tema seleccionado de Ecuador, queríamos comentar que el fin de semana se realizó el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias número 34 en la ciudad de La Plata. Así es. Bueno, entre otras cosas se eligió ya la nueva sede, que va a ser en San Luis. Exactamente. Y bueno, estuvo, por lo que yo sé, aparte de colmado, la lluvia que tomó papel principal, como suele ser en Buenos Aires y en La Plata, no dejando el acto de apertura que se realice, pero bueno, por los comentarios que uno ha escuchado de gente conocida y que ha visto, fue bastante... Yo siempre pienso que el clima es patriarcal, porque el año pasado cuando fuimos al Congreso por el 8 de agosto, por el debate de la ley, también se rajaba lloviendo. Este año también, pero el clima no nos detiene. Exactamente. Y paralelamente al 34 encuentro, que bueno, vieron, la verdad que las cifras de cuántas mujeres hubieron y disidencias no está exactamente... Sí, es medio imposible de calcular. Porque se contaban 6 kilómetros de marcha para llegar a la marcha. Digo, claro. 6 kilómetros sí, es un yo montón. leí hasta 300.000 personas, pero no sé.
hablaban de más, es medio complicado. Un recital del indio parecía. Claro, 200.000 mujeres, tremendo. Bueno, sí, pero como decías, a la par también se desarrolló el último día del encuentro el debate presidencial. Sí, que en realidad, bueno, para empezar a hablar de debate tiene poco. Ya de por sí por el formato, el otro día que hablábamos, que es más parecido a una exposición, digamos. Sí, es como una exposición. Y encima una exposición corta, ¿no? Porque pensar que... En 2 minutos tenés que desarrollar una idea. Exactamente, es complicado. Es complicado y bueno, además que paradójicamente, o no sé si tan paradójicamente, eran 6 hombres discutiendo sobre diversidad de derechos humanos y género. Exactamente, sí. En ese bloque, que era uno de los pactados, bueno, obviamente se notó un contraste bastante fuerte, sobre todo a la hora de pensar en los argumentos. Y bueno, y también algo que seguramente sorprendió a la mayoría es escuchar todavía algunos argumentos y comentarios que parecieran que quedaron, que uno creería o quisiera que son de años atrás, pero que todavía están vigentes, como escuchar a Centurión, como escuchar a Espert. Y como escuchar a Macri hoy decir que la política económica del kirchnerismo es como si le dieras la tarjeta a tu mujer. Ella gasta y un día te hipoteca en tu casa. Sí, bueno, la verdad que es bastante doloroso, me imagino, sobre todo pensando en pleno encuentro, el que haya podido escuchar algo o bojear, escuchar que se toquen temas tan esenciales como el aborto y escuchar ciertos argumentos, ¿no? Porque creo que esto va más allá de la postura, sino hay argumentos que realmente, primero, que no tienen de dónde agarrarse. Uno nombró la biología. Y otro dijo que repartían misoprostol como si fueran caramelos. Otro, digo. Este fue Gómez Centurión. Así es. Pero bueno, nada, queríamos remarcar eso y que no nos deja de asombrar el nivel intelectual y discursivo de las personas que nos representan, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, y que otros también tienen el pañuelito, esto lo quiero decir yo, y son los que nombran, pero bueno, a la hora de las prácticas conocemos siempre al mismo candidato y siempre su compañera va detrás, ¿no? Pensando en esto que eran seis hombres los que estaban discutiendo y que son los que tienen posibilidad de ser presidente. Bueno, el próximo domingo va a haber un segundo especie de debate. Veremos si deja algo más, porque la verdad yo creo que sirve, obviamente, pero justamente no se tocan los temas con profundidad porque cada uno expone, no hay intercambios y sobre todo porque está validado algunas cosas como Macri de decir datos que son falsos. Exactamente. Tremendamente en educación, falsos. En violencia de género, en donde los datos que tiró son todos falsos porque hasta sus propios, o sea, la propia gente que trabaja en su gobierno, los datos que comparten ni siquiera son los mismos, o sea, no hay de dónde agarrarlos, pero bueno, pareciera que se dice a ver si pasa y engancha a alguien que esté escuchando del otro lado. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que veníamos anunciando desde el principio del programa, que es la situación que estuvo atravesando Ecuador estas últimas semanas, lo que llamaron el paquetazo. Así es, sí. Todo empezó si no me equivoco, fue el 4 de octubre, a través de justamente el decreto 883 que se conoció popularmente como el paquetazo, que principalmente lo que hacía era sacarle el subsidio a las gasolineras y tuvo aumentos de más del 120% en la diésel y que venía también con un paquete de reformas y de ajustes implementados por el FMI. Exactamente, a los y las laburantes del Ecuador. Esto conllevó obviamente el rechazo popular inmediato. Primero fueron los transportistas que salieron a la calle, pero bueno, como suele pasar en Ecuador, en muchas revueltas que ha tenido lamentablemente estos últimos años, la CONADIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue la que encabezó, digamos, esta protesta, esta lucha, la que puso el cuerpo. Y bueno, queríamos de alguna manera repasar un poco la historia de esta confederación para ir entendiendo y también su relación con los distintos gobiernos de los últimos años. Uh-huh. Bueno, como dijo Martín, la CONAIE tiene algo muy interesante, que es que nuclea más de 15.000 pueblos originarios y aglutina a 14 nacionalidades.
La población indígena en Ecuador representa aproximadamente el 25% de sus 17,3 millones de habitantes. En realidad, si te pones a pensar, un 80% del total de los habitantes de Ecuador tienen orígenes indígenas, mucho más que acá en Argentina. Exactamente. Quizá de ahí la popularidad, ¿no?, que tiene y la masividad que tiene esta confederación. Y además se caracteriza porque no es un frente gremial tradicional, sino que se encarga de la organización del gobierno de todos los pueblos indígenas que la componen. Así es, según dice la politóloga Soledad Bogliano, que ella formó parte entre el 2009 y el 2018 de la CONADIE, entre una de las definiciones dice que, bueno, obviamente se reivindica el Estado plurinacional, reconocido por la Constitución ecuatoriana en el año 2008, que eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero hay una definición que dice es un movimiento indígena pero no indigenista. Por eso logra una gran adhesión de la gente de Quito. Es una característica que tiene el movimiento indígena ecuatoriano y que no se ve en otros países. Que me parece que es un dato importante porque más allá de que fue quizás los que encabezaron, los y las que encabezaron esta lucha, tienen una gran representación en el pueblo ecuatoriano y una gran aceptación, ¿no? Entonces, esto va más allá de... No queda solo en las comunidades indígenas, sino que popularmente y la gente trabajadora de Ecuador se suma o se sumó durante muchos años a estas propuestas. Bueno, tenemos unos audios de Federico, periodista, politólogo internacional, ¿puede ser? Así es. Que explican un poco cómo surgió el paquetazo. ¿Vamos a escucharlos? Dale. Bueno, el domingo finalmente la CONAIE, la organización que reúne a diferentes pueblos indígenas del Ecuador, y el gobierno de Lenín Moreno llegaron a un principio de acuerdo para establecer por lo menos una mesa de diálogo que pudiera tratar de acercar las posiciones entre estos dos actores que se han visto envueltos en un enorme conflicto social a partir de principios de octubre. Vamos a repasar muy rápidamente cuál es la historia. Recordemos, el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre dio a conocer una serie de decisiones judiciales, un decreto y una serie de reformas que envió a la Asamblea Nacional que tienen que ver con un pedido por parte del Fondo Monetario Internacional de ajustar la economía ecuatoriana. Ecuador en este momento tiene un déficit gigante, ¿sí? Hay un hueco en las cuentas públicas muy pero muy importante, principalmente resultado del enorme gasto público que llevó adelante el gobierno anterior de Rafael Correa. Se trata de un gasto público de alrededor del 45-50% del PBI. Generalmente el promedio a nivel mundial ronda alrededor de los 30-35%, y que además debió enfrentarse a la caída del precio internacional del petróleo, es decir, todo aquel dinero que Rafael Correa utilizó para financiar gasto social, para financiar una serie de iniciativas, inclusive desde el punto de vista de la infraestructura, provenía principalmente de la venta del petróleo, del cual Ecuador es uno de los principales productores a nivel mundial, pero que pasó de costar alrededor de $105 en el año 2003 a, en el año 2016, por ejemplo, $20. Es decir, perdió completamente su valor, y es el gran problema que han tenido los países productores de petróleo en América Latina. Frente a eso, su sucesor, Lenín Moreno, decidió llevar adelante lo que se llamó un paquetazo, es decir, un verdadero enorme ajuste sobre el bolsillo de los ecuatorianos. A través de un decreto, el 883, suspendió un subsidio que en Ecuador existe hace más de 40 años y que tiene que ver con subsidios a la compra de combustibles, nafta y diésel principalmente,
puntualmente. ¿Por qué la gente salió tan fuertemente en contra de este paquetazo y especialmente de este decreto? Porque el 75% de lo que el Estado pensaba lograr ahorrarse en gasto público a través de este decreto proviene de la compra de diésel, la compra de combustible para transporte de pasajeros y para transportes de mercadería. Es decir, que esa falta de subsidios se iba a transformar en un aumento del boleto de los pasajes y sobre todo de mercadería en los negocios. Solamente el 25% tiene que ver con un aumento en el ámbito de las naftas, y eso significaba un aumento muy grande en quienes en cambio tienen la posibilidad, que son los pocos, ¿no? De tener un auto particular, y por lo tanto este tipo de paquetazo se dice son profundamente regresivos, es decir, tienen un mayor impacto sobre la vida de la gente más pobre en el Ecuador que aquellos en cambio que pertenecen a clases medias y medio altas. En el Ecuador, especialmente el sector del pueblo mayor y más organizado es justamente el de los pueblos indígenas, ¿sí? Que han tenido durante muchísimos años un enorme protagonismo en todo conflicto social que se ha visto en el Ecuador, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando un audio que nos explicaba un poco cómo se originó, y hablaba Federico justamente del protagonismo, ¿no?, que ha tenido la CONAIE en todos los levantamientos sociales. Recordemos que esta organización se funda a fines del 1986, pero que a partir de principios de 1980 se empezó a gestar, y que en el año 1990 impulsó el primer gran levantamiento, que entre esas cosas se consiguió 2,3 millones de hectáreas. Y a partir ya del año 1995 se creó un brazo político de izquierda, que era el llamado Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Para tener una idea, hoy ese partido ocupa 5 de los 137 escaños del legislativo. ¿Sabes qué? Algo que me parece también que es importante, que de lo que explicaba Federico, que Ecuador es uno de los principales países exportadores de petróleo. No es casual para nada que estas políticas del FMI se estén implementando en los países que son los principales exportadores de petróleo. Por algo el bloqueo a Venezuela, la intervención que hacen en Argentina, ahora van por Ecuador. Es parte de la política imperialista que tiene Estados Unidos, los yanquis, yo decía. Sí, obviamente. Saben dónde poner el ojo, y siempre hay un recurso natural importante detrás. Bueno, para empezar a repasar un poco la historia de la CONAIE con los distintos gobiernos, durante la presidencia de Abdalá Bucaram, que esto fue del 10 de agosto del 96 al 6 de febrero del 97, es decir, que estamos hablando de unos 6 meses aproximadamente, Ecuador vivió un periodo de privatizaciones, de denuncias de corrupción y de mayor concentración de la riqueza en el segmento más rico de la sociedad. Bucaram, que había llegado al poder con un discurso populista, con promesas de difícil cumplimiento, comenzó justamente el año 97, como se repite todo, con un paquetazo económico, que entre eso estaba la suba de los impuestos a los combustibles y a los denominados consumos especiales. Se dice que todos estos impuestos fueron ideados por Domingo Cavallo, personaje reconocido por estos lugares. Y bueno, el 5 de febrero de 1997, unos meses después, se comenzó una revuelta popular contra el gobierno, encabezada por la CONADIE, y el presidente, que carecía de apoyo de los dirigentes y de las Fuerzas Armadas, se negó a renunciar, y estos días después terminó con el Congreso resolviendo su destitución. Duró 7 meses en el poder y tuvo que huir a Panamá, y bueno, luego también estuvo en nuestro país, en Argentina, donde lo recibió, que era su amigo en ese momento presidente de Argentina, Carlos Menem. A partir de agosto del 98, ya estamos hablando durante la presidencia de Yamil Mahuad, hay que remarcar esto, ¿no? Durante todos estos años no hubo un solo gobierno en Ecuador que haya terminado su mandato. Uh-huh. Bueno, Mahuad también era un hombre cercano al FMI,
y había lanzado otro paquetazo, esto es del año 1999, que incluía el aumento de la nafta entre un 106 y un 165%, bastante similar a lo que pasa ahora, y entre otras medidas incrementó el IVA en un 50%. Bueno, todas estas medidas terminaron el 29 de diciembre de 1999 y entre el 6 de enero de 2000 con la devaluación de la moneda del Ecuador, el sucre, en 25,7%. Recordemos que hasta ese momento Ecuador tenía moneda propia y no una economía dolarizada, como se dio sí a partir de principio de 2000, cuando fue derrocado justamente Mahuad, cuando las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo, luego justamente que la CONADIE tomara las calles de Quito y avanzara hacia el Congreso, que estaban apoyados por un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas. O sea, lo que podemos ir sacando así como a modo de conclusión es que la Confederación tiene un lugar relevante en todas las decisiones políticas que se van tomando, ¿no? Sí, y cómo son las primeras que justamente encabezan estas huelgas, estas revueltas, pero sí, siempre ante situaciones muy similares, ¿no?, que ha sufrido Ecuador y que ahora estamos quizá pasando nuevamente acá en Argentina, pero que son justamente estos acuerdos con el FMI, endeudamiento y ajustes que van hacia el pueblo ecuatoriano. Bueno, y como resultado de la situación actual que se vivió en Ecuador, que dejó 7 muertos, 1.152 detenidos, 1.340 heridos, se derogó el decreto el decreto número 883, que era el que quería imponer el Fondo Monetario Internacional. Así es. Lo que está bueno remarcar, ahora vamos a volver a escuchar otro audio de Federico que nos cuenta, es que más allá de que se haya derogado este decreto consiste simplemente en la eliminación al paquetazo de los combustibles. Uh-huh. Es decir, que todas las demás medidas que tenían que ver con ajustes laborales, eliminación del salario, todavía no se resolvieron y son lo que se está esperando que pase estos días en Ecuador. Pero bueno, si les parece, vamos a escuchar a Federico contándonos un poco su visión de lo que puede llegar a pasar en estos días en el país de Ecuador. Bueno, y en medio de todo esto también se pueden sacar algunas primeras y rápidas conclusiones o agregar algún que otra cuestión. Por un lado, el rol que ha tenido la oposición a Lenín Moreno, que es representada principalmente por Alianza País, el partido de Rafael Correa, del cual Lenín Moreno era parte. Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013. Lenín Moreno fue el candidato de Rafael Correa en las elecciones de 2017, que termina ganando en contra de la derecha representada por el banquero Guillermo Lasso, y que luego se transformó en el principal opositor a Alianza País, el principal opositor a Rafael Correa. Es decir, hubo una crisis política tremenda adentro del partido de Correa y de Lenín Moreno, que se transformó luego en una gran crisis institucional en todo el Ecuador. Por dar un ejemplo, el vicepresidente de Ecuador, que fue elegido en 2017 junto con Lenín Moreno, está preso hace 2 años, acusado de estar detrás de un entramado de corrupción ligado a la empresa brasilera Odebrecht. El mismo Rafael Correa se autoexilió en Bruselas luego de que la justicia ecuatoriana dictara un mandato de captura en su contra, porque lo encontró culpable de haber facilitado el secuestro de un opositor a su gobierno cuando todavía él era presidente. En 2018 Lenín Moreno organizó un referéndum para impedir a cualquier mandatario que hubiese ya completado 2 mandatos de poder acceder a una candidatura presidencial para un tercer mandato. No existe ningún presidente en toda la historia del Ecuador que lo haya hecho, salvo Rafael Correa. Es decir, evidentemente hay una puja, una gran litigio adentro de lo que fue en su momento Alianza País, que queda más que evidente. Y ahí es a donde Lenín Moreno
utilizó esta crisis para darle una vez más un fuerte golpe a la oposición correísta. La ex en realidad presidenta de la Asamblea Nacional, Rivadeneira, se tuvo que exiliar en la Embajada de México junto con otros militantes correístas. La prefecta de Pichincha, también reconocida militante de Correa, fue arrestada junto con otros militantes justamente del correísmo allí. Es decir, hay efectivamente detrás de todo este gran barullo que se ha dado también un tentativo de politizar, ¿no? Lo que tiene que ver con este tipo de protestas, por lo menos desde el punto de vista partidario. También hay que subrayar el hecho de que entre la CONAIE y el correísmo no hay buena sintonía, es decir, no se puede decir que a través de las movilizaciones indígenas el grupo relativo, el grupo que responde a Correa haya logrado realmente revitalizarse políticamente, porque los mismos indígenas salieron a hablar pero muy mal de el correísmo, lo trataron de oportunista y le recordaron que durante los 10 años de gobierno de Correa más de una docena de sus militantes han sido asesinados durante las protestas en contra de la implantación de nuevos proyectos petrolíferos y extractivos en diferentes localidades y en diferentes territorios indígenas. Con lo cual, la verdad que desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del diálogo, desde el punto de vista inclusive de la seguridad en la calle, de la estabilidad en la calle, todo está aún por verse. Es una tensa calma lo que se vive en el Ecuador, y que en los próximos días, en las próximas semanas recién, vamos a saber cómo se va a desarrollar lo que está sucediendo ahora. Bueno, una tensa calma, dijo. Así como que hay un clima bastante de incertidumbre, me parece. Un escenario complejo, diría yo. Porque el gobierno, si bien hizo un cese, o sea, ahora, yo creo que no va a detener su intento de neoliberalización de la economía, ¿no? Es que sí, en estos casos uno ya piensa hasta qué punto pueden, ¿no? Porque ya una vez que se están comprometidos con el Fondo Monetario Internacional es muy difícil. Lo que sí, obviamente, está bueno remarcar la lucha justamente del pueblo ecuatoriano, de los movimientos indígenas y lo que han logrado, pero bueno, tener la paciencia de que todavía hay decretos que siguen firmados y hay que ver qué se resuelve. Pero bueno, me parecía importante remarcar algo que decía Federico también, teniendo en cuenta de justamente esto, ¿no? De la relación de la CONADIE y de que más allá de que hayan tenido participación en el Congreso, más allá de que han sido, por ejemplo, al principio de 2007, cuando se unió Correa, hayan estado de su lado, con por ejemplo, la reforma constitucional del año 2008, ya durante los últimos años, los últimos 6-7 años por lo menos del gobierno de Correa, ya la relación se había roto, sí. Y esto se debe específicamente, entre otras cosas, a que Correa había dado el permiso para que el extractivismo justamente en terrenos indígenas. Sí, nuevos proyectos petrolíferos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, remarcar, y justamente eso, han salido de la CONADIE a marcarle el oportunismo de alguna manera a Correa, queriendo como levantar bandera de... Claro, cuando su gobierno no hizo nada por... Exactamente, los conflictos seguían. Uh-huh. Así que, bueno, ese es un poco el panorama de lo que ha pasado estos días, y bueno, estamos a la expectativa justamente de lo que hablábamos, de qué se va a resolver con los otros paquetazos que se resolvió, porque el único que se derogó es la reducción a las gasolineras, uno de los más importantes igual, pero hay un montón que vinieron en ese paquetazo que todavía ni Lenín Moreno ni nadie del gobierno se ha pronunciado. Claro, como por ejemplo que el día sábado, o sea, una de las medidas, ¿no? Era que el día sábado también fuese un día laborable. Así es. Bueno, de alguna manera eso fue un repaso de todo lo que ha pasado en Ecuador. Le agradecemos obviamente a Federico Larsen. Recordamos que él es periodista que se ocupa específicamente
los temas internacionales, y que en nuestra radio, en Radio Nauta, todos los lunes a las 16 horas se pasa el programa El Ombelico del Mundo, así que lo pueden escuchar, y si no, también en la página lombelicodelmundo.com.ar está subida toda la información de las distintas temáticas que van tocando. Uh-huh. Y estamos llegando al final del programa. Así es, se nos hizo corto, che. Sí, bueno. Se nos hizo cortísimo. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes a las 18 horas. Dale, algo que me habías dicho vos, que no lo olvidemos, que hoy era no sé si lo nombramos, que era el Día de la Mujer Rural hoy. No, me olvidé. Bueno, por lo menos 15 de octubre, Día de la Mujer Rural. Se hicieron diferentes actividades en Neuquén en conmemoración de esta fecha, que por ahí intenta un poco visibilizar la labor de la mujer rural, que no es la misma que una mujer de clase media blanca, sino que tiene, o sea, una triple jornada de trabajo que está relacionada con la tarea de cuidados, la tarea del trabajo doméstico, más la tarea del campo, y además hasta las actividades que realizan en organizaciones sociales y comunitarias. Así que bueno, un poco el día del 15 de octubre es para visibilizar toda esta inmensa labor que hacen las mujeres rurales. Perfecto. Bueno, ahora sí llegamos al final, saludamos a Miguel, le agradecemos que está en la operación técnica, y bueno, nos reencontraremos, Nadia, el próximo martes. Así es. Ponte el anillo y sal a trabajar. Y no mires al piso, que no te quita el brillo. Esta gran ciudad, ojalá que llueva y se moje la cueva de tu soledad. Escuchas que alguien canta y nadie se levanta. Esa es tu libertad. Dolorosa la verdad. Nunca te descuides, protégete del hambre y la resignación. Ponte el anillo y báñate en el sol.
Escuchanos todos los martes a las 18 horas por FM Navegante 99.9 o a través de la web tribusalvaje.org o bajate la aplicación. Búscanos en nuestra página de Facebook o en Instagram como Palabras al Aire.